me siento medio desconcertado con esta música porque no es la del programa, entonces... es música pascual, me dicen. Entonces yo ya como estoy así por arrancar a full y con esta música me siento medio raro. Pero como siempre les decimos acá, los argentinos sí, de verdad que somos campeones. Tenemos el récord de la avenida más larga del mundo, el récord del río más ancho del mundo. Esto no lo sabía, está chequeado que tenemos el río más ancho del mundo. Totalmente chequeado, me dice Luis, perfecto. Y el récord de la segunda inflación más alta del planeta. Y también tenemos estamos recortos de guita, pues no llegamos a fin de mes. Tenemos récord y recortos de plata en todo sentido. Tenemos, señores, damas y caballeros, la inflación más alta del mundo si tenemos en cuenta países que no están en guerra. En guerra, obviamente, aclaro que estamos hablando de países que no tienen guerra contra la inflación, como nosotros. Acuérdense, si los dijimos en este programa, 25 días después de que Alberto anunció la guerra contra la inflación, ¡pum! Récord en 20 años de inflación. Nadie le dijo al presidente, mirá, Alberto, tratá de no lanzarte justo ahora, porque por ahí marzo viene mal. 25 días después de que Alberto se casó así, se puso el overol de la guerra, la bazuca, récord de inflación en los últimos 20 años en Argentina, compartido solo en un mes con la gestión de Macri. Y es un clásico, digamos, nuestro sello, de alguna manera, nuestro distintivo nacional. Dicen que ahora viajás afuera, ya se convirtió esto en un distintivo nacional, y cuando llegaste dicen, argentino, oh, Messi, Maradona, mate, inflation. Esto en cualquier momento va a pasar, ¿eh? Créanme que va a pasar. Qué locura. Esta semana marcamos, como les decía recién, un récord. En más de 2 décadas, en 20 años, tuvimos la segunda más alta del mundo, después de Rusia, que obviamente es un país en guerra. Nosotros tratamos de poner un poquito de joda a esto, de divertirnos, para cerrar la semana con un poco de humor. Pero si nos ponemos a pensar objetivamente, en este Viernes Santo, que tenemos la segunda inflación más alta del mundo, me dan ganas de tirarme al piso en posición fetal y llorar. La segunda inflación más alta del mundo, después de Rusia, que está en guerra. Promedio de la inflación mundial, 2%. Argentina, 6,7%. Más de 3 veces más. ¿Querés ver todas las cosas que pasaron en esta bendita semana? Que acordate, 7 días acá son 7 años en Noruega. Mirá, el previously en la Argentina. Previously on Argentina. El nacimiento del hijo presidencial, hablamos de Francisco, 3,5 kilos más o menos, un poquito más, fue lo que pesó el bebé. Y le dijo que iba a haber cambio de gabinete y le dijo, no, estoy pensando en cambio de pañales ahora. Ah, mira vos. Dijo Alberto Fernández. Pero hay muchos rumores de cambios en el gabinete, presidente. Yo ahora lo que tengo que pensar es en los cambios de pañales. Lo que le importa a la gente. Muchas gracias a todos, a todas, de verdad, por estar aquí, por acompañarnos. Es un momento de mucha felicidad para nosotros. Estos 3 días goberné desde el sanatorio. Aquí estoy, feliz, contento. La verdad es un oasis en un tiempo tan difícil como el que nos ha tocado vivir. Carla, ¿qué pasó? ¿Otra vez? Bueno. ¿Qué pasó? ¡Se están llevando gente! Bueno, hay disturbios ahí, frente al Inca. Sí, a ver, Leonora, parece que se están llevando detenidos a dos muchachos, las mismas personas que están en la... Miren, mirá. Bueno, esto se desmadró realmente. Lo que es importante es gestionar de una forma alineada con los objetivos y las políticas que traza el gobierno. Y lo que el presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. Y aquí no es una cuestión de nombres, es una cuestión de rumbo. Con lo que están dispuestos a acompañar, no se puede hacer más en eso. Yo no vi nunca al peronismo, no acompañando a un presidente peronista. No sé hacer otra cosa que no sea acompañar al presidente peronista. La Facultad de Filosofía dará filósofos, dará licenciados en letras, pero mientras todo esto ocurre, primero se agarran a las piñas. Dirimen sus diferencias literarias a las trompadas. Son 3 agrupaciones de izquierda. Estamos aquí en la esquina de Moreno y 9 de julio. Te digo, como decía Carola recién, es incesante la cantidad de personas que están pasando en estos momentos por la 9 de julio. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia, ni te cuento
si además no se hacen las cosas que hay que hacer. Ni te cuento, pero bueno, dejémoslo ahí. Mirá cómo la presentó a Cristina antes, no Jordi, Javi. Ah, Javi, el verdadero. Mirá. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que uno se siente como haciendo de telonero de los Beatles y es un poco complicado. Claro que sí, Jordi. Javi, ¿por qué te dije Jordi? Esto me viene de ver series... No, yo sé de qué me viene Jordi. Me viene de ver series españolas en Netflix. De ahí me viene. Dios mío. Fíjate también, Juanpi, cómo el semáforo cambia apenas se da el choque. Claro, todavía tenía cortando el semáforo Vamos rápido al lugar. Urgente en La Nación Más, el video del momento en el cual el jugador de fútbol Eduardo Toto Salvio se lleva por delante a su esposa Magalí en Puerto Madero. Perdón. Magalí Aravena. Perdón, no se ve claramente. ¿Se la lleva por delante o queda En colgada? realidad ella está intentando abrir la puerta del auto y queda colgada de la manija de la puerta del auto. Claro, Eso es exactamente lo que ocurre. Apareció Jordi en un video, ¿no? Me encanta que Cristina se haya confundido. Se ve que mira series españolas sobre Jordi. Nosotros le decíamos que tenemos la segunda inflación más alta del mundo. Nos gana solo Rusia. Y esto tiene, más allá de la guerra y de todo lo dramático de esto, tiene algo bueno porque nos podemos definitivamente, de una vez por todas, comparar con una potencia. Nosotros tenemos muchas cosas en común. Tenemos una mamuscas de quilombo, ¿viste? Quilombo. 2 quilombos uno dentro del otro. Ellos tienen la Plaza Roja, por ejemplo. Y nosotros tenemos, por pedido del FMI, los plazos rojos, digamos. Muy bien, Andy Olivera, que está, le mandamos un beso ahí recuperándose. Le mandamos un beso a Andy Olivera. Nada más podemos decir por ahora, no investiguen. Lo único que les pedimos, no investiguen. Somos más inestables que todos los países de la región. Más inestables que todos los países de la región a nivel inflación. Incluso que Turquía, que es un país inestable de por sí. 5.5% de inflación tuvo Turquía. Ahora Sofía Diamante nos va a contar más de esto. Promedio mundial de la inflación del mundo. Escuchá esto, Viernes Santo. Promedio mundial, 2%. Argentina, 6,7%. Lo triplicamos. Una cosa de locos. Lo cuento de nuevo porque no lo puedo creer. No salgo de mi asombro. Mírate, y atención con esto, hablando de Andy Olivera. Miren este video de estas cosas, de estas megaproducciones que hace Andy Olivera. Esto se llama, habrán visto, Volver al Futuro, ¿no? Una película insignia que ha marcado toda una generación de personas. Marty McFly, el profesor Emmett Brown, el Doc. Miren esto que se llama Back to the 90s. El sueño que tenemos todos, corporizado, encarnado en esta mega producción de Andy Olivera sobre Volver al Futuro. A ver. ¡Oh, llegas tarde! ¿Quién te crees que eres? ¿La justicia argentina? ¡Ey, vamos! Estuve esquivando piquetes a lo loco. Es todo realmente un caos. Además, la inflación subió como nunca. Todos quieren ganar el sorteo de Milei para poder ir al súper. ¿De veras? La más alta en 20 años. Ok. Vamos a enviarte a los 90. Va a estar gobernando el turco. Con 100 mangos vas a poder comprar de todo. Hacerte alto guiso. Y hasta un traje a medida. Con eso va a estar joya. Por favor, también tiene al tanque. Así lo haré. Ese es mi pollo. Si te cruzas al Diego, dile que en el Mundial 94 lo van a elegir para hacerle el test antidoping. Si se mantiene limpio, somos campeones. Vete ya. Vamos. Parece una película esto, ¿eh? Qué ganas. Me encanta cuando mira en Volver al Futuro, mira el vacío y el asado y se convierte en polenta. Qué mal que nos ha ido en estos últimos años. Le agradecemos a Richard Ace y Javi Vázquez que participaron de todo esto y hicieron las voces. Probamos con recetas viejas, ya se lo contó Rubén Rabanal esta semana, probamos con todo, un montón de recetas que no funcionaron y se supone que va a haber cambios en el gabinete esta semana, después de Semana Santa, el domingo, el lunes. Ahí los titulares de los medios son cumbre en Olivos, Alberto decide qué va a hacer con el gabinete.
acá tenemos el gabinete, tenemos que empezar a tachar como gran hermano. No creo que haya grandes cambios. Les digo que entrarían en una listita así los cambios que va a haber, si es que hay cambios. Ya veo que el lunes anuncian un mega cambio de gabinete y este programa lo tenemos que borrar. Pero no importa, acuérdense lo que les digo, no hay margen para hacer grandes cambios. La semana que viene se va a mover un poco el avispero, pero no creo que termine pasando mucho. ¿Va a animarse Alberto a tocar el equipo económico? Dicen que de hecho Alberto está buscando limpiar a los funcionarios de energía, pero no lo hizo, digamos. Y esta semana no lo hizo, no lo puede hacer y no va a generar más puja de poder con Cristina. No se animó en 2 años, ¿por qué lo va a hacer ahora? O sea que estamos casi condenados a seguir en esta inercia de poder que no nos conduce a nada. Esta semana, digamos, ustedes saben que Alberto fue padre y dicen que Alberto ya lo hizo de Argentinos Juniors. Qué lindo dando la mamadera, Alberto. Qué imagen que intentó conmover un poco. Dicen que ya lo hizo de Argentinos Juniors al hijo. O sea que el hijo tampoco tiene equipo. Esto es un chiste de Andy Olivera. Yo no sé de qué estamos hablando. De fútbol no entiendo nada. Guzmán... Se ríen acá, no sé por qué se ríen, no entiendo. Mucho más la. Guzmán salió a decir incluso, también hablando un poco de todo esto, que hay que gobernar con los aliados. A ver qué dijo Martín de las Mercedes Guzmán. Es importante es gestionar de una forma alineada con los objetivos y las políticas que traza el gobierno. Y lo que el presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada con el programa económico que se ha definido. Y aquí no es una cuestión de nombres, es una cuestión de rumbo. Me encanta el operativo de Alberto para tratar de seducir a la gente o decir, mirá, soy un tipo conmovedor, dando la mamadera. Después de que Martín Guzmán dijera esto de seguimos adelante con los que estén alineados al plan económico, que imagino que la Campo, el Instituto de Patria, también notaria, decía, Cristina, después de que Cristina salió, como hace siempre, con un lanzallamas, a pudrir un poco la relación con Alberto. Escúchenla. ¿Cuánto representan del poder tomado como un 100%? Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad. Eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es, pero créanme, y lo digo por experiencia. Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, ni te cuento. Pero bueno, dejémoslo ahí. Estaba Jordi ahí. Ni te cuento, dice Cristina, si además no se hacen las cosas que hay que hacer. Esto es un milagro porque es la primera vez que Cristina no miente y dice la verdad, porque la verdad que hay un montón de cosas que no se están haciendo. Después de esta frase, todos estamos esperando, o estuvieron esperando que Alberto salga a contestarle. O mejor dicho, que de alguna manera salga ella a contestarse a sí misma, como termina pasando siempre. Falta que le diga, armate tu partido, Alberto, y ganá las elecciones, ¿no? Una locura lo que está pasando en este poder. Nosotros siempre dijimos que Cristina es como una especie de dragón que tira fuego, abre la boca y se hace... Ahí lo ves al dragón Cristina. Durante toda la pandemia estuvo apagado, pero ahora volvió con todo. Y el fuego, como le decimos siempre, se lo tira a su propia gestión. Y en este cuento de dragones, Alberto sería como el sapo que se convirtió en presidente, ponele. Ahí te pusieron la banda al sapo. Qué golpista que está la producción, por el amor de Jesús. Un dato dramático de la economía que quiero compartir con ustedes. Y ya vamos a charlar con el señor Javier Milei, que está con todo, me parece. ¿Estamos bien, Javier, hasta ahora? Fantástico. ¿Banco Central así, te vuelvo a preguntar, o Banco Central para abajo? El Banco Central tiene que ser eliminado porque es un mecanismo de estafa de los políticos ladrones. O sea, no te veo presidiendo el Banco Central. La verdad, en este contexto, no. Perfecto. Me parece que hay alguien que está tratando de instalar que vos vas al Banco Central y no querés ser presidente. Lo lefateo. ¿Puede ser? Siempre hay operaciones de algún tipo para tratar de a ver qué pueden hacer con el crecimiento que estamos teniendo. Eso es muy fuerte, ahora lo vamos a charlar. Ya vamos con vos. Un dato dramático de la economía que ahora quiero charlar con Javier y con Sofi es que tenemos 3 veces más de inflación que Venezuela. Esto es, yo diría que fondo de olla. Ya tener 3 veces más de inflación que Venezuela es muy fuerte. Dice, buena pregunta, me dice el relojito. Y a partir de ahora, yo me imagino cómo podría ser en la oposición, la poquita oposición que hay en Venezuela, yendo a los mandatarios, a Maduro, y criticando, diciendo que si seguimos así con el rumbo que tenemos en Venezuela, vamos a terminar argentinizándonos. Vieron que antes era al revés, nos venezualizamos. Bueno, ahora en Venezuela van a decir, che, ojo con la economía que nos argentinizamos. Ahora somos nosotros los malos. Incluso por ahí hasta empiezan a volver, van a ir argentinos a trabajar a Venezuela. Dicen que
al peso argentino le dicen Alberto Fernández, porque cada día, cada ratito que pasa está con un poquito menos de poder, nadie lo quiere mucho así en tener en los bolsillos, y los más furiosos, los más golpistas no ven la hora de cambiarlo. Este segmento está auspiciado por Andy Olivera. Vamos rápido con un informe de inflación, volvemos y charlamos con el señor Javier Milei. La inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. El índice va a superar el 6% en el mes de marzo. 6,7% en marzo. La mayor inflación desde 1991 en términos mensuales. ¿Te acuerdas cuando 3% mensual parecía mucho? 3% mensual. Claro, había una época, Sí, vos eras claro. muy chiquito, pero donde vos decías, no, 3% mensual de inflación es mucho. Pero como le pasa ahora a Europa, Estados Unidos. Y ahora casi 7. Sí. No, y mirá, upa. Es fuerte, ¿no? Tenés dual de 10,4 que fue la salida de la convertibilidad. Después te dio un 6,7 de Macri, un 6,5 de Macri y esta 6,7. Todo esto en un mes, muchachos. Es criminal, es una catástrofe social esto. Es verdad que la guerra te mueve los precios, eso nadie lo puede desmentir. Pero no como en la Argentina. Exactamente. 6,7 Argentina, alto Chile, ¿eh? Sí. Alto Chile. Sí, alto. Alto Brasil, Sí. alto Perú. Pero mira, en comparación con la región, es una locura. Estamos hablando de una inflación que si se repitiera, uno mira para atrás y dice 51, pero si mira para adelante y esto se repitiera, estamos hablando de creo que da 115, 117. El presidente es el imprescindible en esta alianza de gobierno y en este frente político. ¡Rayos! ¿Ven lo que yo veo? Oh, no. Es una máquina que puede duplicar cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¿Funcionará con esto? ¡Claro! ¡Observen! Esta máquina funciona con el principio de la reestructuración molecular por audiointerrupción. Ah, eso es de lo que yo llamo doble garantía o la devolución de su dinero. No me digan, niños, que han estado gastando dinero multiplicado. ¡Claro! ¿Qué hay de malo en eso? Si sigue multiplicándose, podría arruinar la economía. ¿Y usted cómo lo sabe? Cierto. ¿Qué hay de malo en tener mucho dinero? Tú lo tienes. ¿Qué no ves? Si todo el mundo lo tiene, pierde su valor. Los precios se dispararán y tendrán todos más y más dinero. Se convertirá en un caos. ¡Extra, extra! ¡Avalancha de monedas sepulta a Patolandia! ¡Los precios por los cielos! Me olvidaba. Me hizo acordar una nena. Acá también funciona Canal Encuentro y Paca Paca. Me había olvidado. Lo inauguramos también. Nuestro Canal Encuentro del Ministerio de Educación, ejemplo, y Paca Paca. Ahora no nos meten más el Pato Donald. Ahora tenemos a Samba. No lo puedo creer. Esto es terrible, de verdad, ¿eh? Lo último que te cuento, esta semana Alberto fue padre, obviamente, con Fabiola. Poné la imagen con la mamadita, ahí está. Dicen que Alberto se mudó unos días a la clínica para poder atender a Fabiola y a su nuevo hijo. Yo no me quiero, dice incluso que estuvo gestionando desde ahí. Digo, si desde la casa de gobierno gobiernan como gobiernan, ni me quiero imaginar cómo lo habrá hecho de un sanatorio, ¿no? O sea, no lo quiero pensar. Igualmente, ante todo le mandamos, obviamente, felicitaciones al presidente. Dicen que el bebé de Alberto viene con un ministro de Economía bajo el brazo. Vamos a ver si esto se cumple, porque no está tan claro. Hay que esperar el domingo, el lunes, la semana que viene o dentro de 10 años luz. Y dicen que el hijo Alberto recién nació y ya es militante, digamos. En vez de pedir la teta, pidió un chori, como puede pedir cualquier peronista, y aunque dentro de poco puede ser que termine pidiendo vivir de la teta del Estado, como buen militante peronista. Vamos a separar con lo que dijo esta semana Domingo Cavallo, que salió a hablar mucho de Milei, y nos sentamos a charlar largo y tendido de todo y sobre todo con Javier Milei. A Milei, más que como economista, lo veo como un líder. Es un líder que además conoce de economía, pero obviamente que él lo que está planteando es un rumbo completamente diferente al histórico para la Argentina,
en una dirección que yo creo que es la dirección correcta. El rol que ha tenido el profesor Cavallo durante el primer gobierno de Menem lo convierte en el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Se tiran flores. No. Señor Javier Milei, le voy a dar formalmente las manos. ¿Cómo está? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Lucas? ¿La conoce a Sofi Diamante? Sí, claro. Gran ¿Cómo periodista estás, de economía. Le vamos a así atornillar las preguntas de un lado y del otro. Te levantó el precio un poco, Cavallo, ¿no? O sea, te habló bien de vos. ¿Por qué? Bueno, puede también que yo esté haciendo un buen trabajo. Sin duda, sin duda. Pero que que Cavallo hable bien de vos no significa que estés haciendo un buen trabajo. Es un gesto político de Cavallo. Bueno, puede ser que entonces esté haciendo acciones políticas correctas. Te miro, me miras. ¿Me preguntaste? Contesto. No, es que me quedo pensando en algo. Cosa que yo creo que, te voy a decir, es fuerte. Sos como el candidato perfecto hoy. ¿Por qué? Porque encontraste una síntesis de lo que está pidiendo mucha gente, que es orden, ordenar la economía, terminar con los piquetes. Tenés una iniciativa para cada una de las respuestas de un montón de sectores de la sociedad. ¿Será porque la sociedad se cansó del fracaso socialista? O de los políticos, distintos pelajes. Sí, pero todos, porque lo que hay que entender es que lo que yo definí en la nueva lógica populista y modelo de la casta, es la esencia del modelo de la casta es la frase: donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar y vos tenés recursos finitos. Entonces eso es inconsistente, deriva en continuas crisis fiscales, ya sea, y si lo financiás con deuda, terminás en default. Argentina es el máximo defaulteador de la historia moderna. Si lo financiás con emisión monetaria, generás inflación. Argentina ya le quitó 13-0 a la moneda, le podría quitar 2 más o 3. Sí, no solo eso, sino que además, si vos te fijás, la otra es que te suban los impuestos y Argentina tiene la presión fiscal más alta en el mundo, la que es en blanco, en el sector formal. Pero espera, déjame interrumpirte un minuto. Pero esto no es menor, porque en ese pasamano con la idea de la justicia social... Hacen barbaridades. Digamos, la porosa mano de los políticos hace un desastre y, digamos, entonces la gente está cada vez peor y los políticos está cada vez mejor. Por eso tiene razón la gente cuando está profundamente furiosa con estos delincuentes. Pero, vos tenés un montón de propuestas, yo te decía recién el candidato perfecto porque hay piquetes en la ciudad. Vino Macri, que suponía que era un gobierno de centro-derecha, no resolvió los piquetes. La gente le molesta que haya caído más planes sociales. Vino un gobierno como el de Larreta y de Macri, dieron más planes sociales. Y vos decís, yo voy a crear un organismo anti-piquete, lo voy a meter presos, lo mismo con la dolarización. La pregunta concreta es, ¿vos por qué podés o crees que vas a poder lograr hacer lo que no pudo hacer la política en 50 años? A ver, primero, porque la política tiene un primer problema, y eso es lo que lo hace en casta, es que las distintas recetas que estuvieron aplicando a lo largo del tiempo siempre fracasaron y causaron daño a los argentinos. Totalmente. Y cuando ellos tienen que elegir entre tocar un privilegio de ellos o aplicar estas políticas nefastas que le destruyen la vida a la gente, ahí no hay duda, están todos de acuerdo y votan en contra de la gente. Totalmente. Bueno, ese es el primer punto. Ahora, ¿por qué no dolarizó la economía Alberto, por ejemplo, si fuera tan fácil? O Cristina, o Macri, o el que sea. Bien, excelente pregunta. Porque vos viste ahí el video ¿De inflación? del tío MacPato, explicándole a los chicos que eso iba a generar daño. Si se reproduce mucho un bien como la plata, pierde valor. Bueno, fíjate esto, yo lo explico siempre en una economía que hace transacciones en oro. Sí. Entonces hacemos todos transacciones en oro. Y de repente tengo un amigo que viene y me dice, mira, podemos convertir el plástico en oro. Sí. Vas, compras plástico, lo convertís en oro. Mientras que vos ese oro lo tenés guardado en tu casa, no pasa nada, es una falsificación y no jodés a nadie. Claramente. Ahora, ¿qué pasa si vos lo querés meter adentro de la economía? Suponete que te digo, te cambio un lingote por un lingote. Me vas a decir, dale, ¿cómo un lingote por un lingote? Bueno, entonces te doy 2 lingotes y ahí empezarías a desconfiar. Claramente. ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué? Porque sería una estafa y te darías cuenta. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo metés comprando cosas. ¿Qué pasa? Los precios que vos estás enfrentando están acorde a la vieja cantidad de oro. Entonces, cuando vos ingresás ese oro y empezás a comprar cosas, ¿qué pasa con los precios de los distintos bienes? Empiezan a tener una escasez relativa y sus precios empiezan a subir. Sube el precio. En el fondo, lo que está pasando es que vos generaste un exceso de oferta de oro
el poder adquisitivo del oro cae y todos los precios expresados en unidades de oro sube. Eso pasa con el peso acá. Bien, exacto, porque si no, mirá los precios en dólares en Argentina. Claro. Digo, para los que dicen que no puede haber deflación, mirá la economía argentina en dólares y vas a ver que tuviste deflación en dólares. Porque cuando vos devaluaste, generaste deflación en dólares. ¿Tenés la placa de la hamburguesita que la quiero compartir con Javi? Ahora la vamos a buscar. ¿Cómo subió la hamburguesa más conocida del mundo? Creo que, si no me equivoco, triplicó. Ahí la vamos a ver en pantalla. A ver. Bueno, ahí estás viendo que en la Argentina está 4,29 el Big Mac, la hamburguesa más conocida del mundo, está puesto número 15, pero si mal no recuerdo hay otra placa donde explica esto. Esta es la placa del ranking del mundo. Mirá lo que vale acá una hamburguesa, 4,29, y en Dinamarca vale 4,89, vale casi lo mismo que en Dinamarca. La Argentina es el cuarto país del mundo que en los últimos 15 años triplicó, si no me equivoco, su valor del Big Mac en dólares. Sí, y nosotros ganamos cada día menos en dólares, ¿no? Bueno, a ver, vamos por parte. O sea, vos podés tomar un bien particular y ese, digamos, no es un caso representativo, por decirlo de alguna manera. Pero está en todo el mundo. No, está bien, pero ¿por qué no es representativo? Porque tiene carne y la carne es un transable. Entonces, la gran diferencia que vos vas a tener entre un lugar y lo otro tiene que ver básicamente con la carne. Tiene que ver con lo que hace a la cuestión impositiva, a la cuestión, por ejemplo, de la logística, digo, todos temas pero en el fondo es un commodity. Ahora, mirá lo que pasó con el precio de las propiedades, no sé, cuánto estaba el metro de la propiedad, ¿sí? No sé, cuando previo a salir a la convertibilidad, cómo se te cae cuando salís de la convertibilidad. O sea, lo que quiero mostrar es que los precios en dólares en Argentina tienen una fluctuación muy fuerte. Cuando vos devaluás, o sea, los precios en dólares... A ver, vamos a ponerlo fácil. ¿Sabés cuánto gana en promedio el decil más alto de la distribución en Argentina? 120 lucas, ¿no? $500 al paralelo. $500, por eso. Sí. Bueno, a ver, un lavacopas en Estados Unidos gana 1.500. Eso es un drama. O sea, y un chico que entra al McDonald's es 2.500. Además te pregunto, si no... O sea, entonces, digo, te das cuenta que tenés deflación. $500 es valor casi 2002, ¿no? De ingreso promedio en dólares. Sí, igual... Fue creciendo y ahora estamos... Pero vos igual, o sea, estamos en niveles... El salario real de hoy está en los niveles del 2003, 2002. Por desastre. Y el PIB es un loop la Argentina. Sí, y el PIB per cápita está en los niveles del año 73. Y la productividad está en los niveles del año 50. O sea, Argentina es una catástrofe. Entonces, pero quiero volver al tema de la inflación. Entonces, lo interesante de ese pequeño dibujito es que entiende mucho más de economía monetaria que el 95% de los economistas argentinos que dicen brutalidades. No, porque la inflación multicausal. Ahí lo tenés. O sea, ¿qué es multicausal? Es un problema, digamos, con una cuestión de oferta y demanda de la moneda. Entonces vos generaste un exceso de oferta, el precio, el poder adquisitivo de la moneda tiene que caer. Todos los precios en unidades suben. O sea... Pero, digamos, no sé por qué habíamos que... Ahora, Sofi, ¿le querés preguntar algo? Sí, por favor. Acá no está Don Olivera hoy, pero me dijo, así esta pregunta me leí. ¿Por qué el Mickey Mouse es la figura aspiracional de los políticos? Que lo has dicho en un contexto... Bueno, a ver, Mickey Mouse, sí, es un dibujito muy querible por todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero no deja de ser una rata asquerosa. Es decir, entonces los políticos argentinos, que son ratas asquerosas, ¿sí? Digamos, el aspiracional es Mickey Mouse, porque siendo ratas asquerosas quieren ser que la gente los quiera. O sea, digamos... Pero vos querés ser político. Para hacer un juicio. Vos querés ser político. ¿Ya sos o no? Claro. ¿Ya ¿Te querés convertir en Mickey Mouse o no? Claro. No, pero no los de la casta. Pero ¿cómo haces para ser político y no ser casta? Porque ahí, yo te lo digo siempre, vos tenés una contradicción. No es una contradicción. Ahora sos político, sos casta. Querido Lucas. No te vas a enojar. No, ¿cómo? No me empecé con esas cosas. No empecemos con... No, que te enojás. Sacamos de esa tontería que tratan de instalar algunos periodistas. ¿Vos sos casta ahora? No. ¿Por qué no? A ver, te voy a definir qué es casta, de vuelta. A ver. Por ejemplo, alguien que es casta. Alberto Fernández. Alberto Fernández, cuando estaba fuera del gobierno y la criticaba a Cristina con el tema de la inflación, están los videos del 2012, diciendo, Cristina le explicaba que prácticamente era Milton Friedman, le explicaba la naturaleza monetaria de la inflación. Dice, usted si quiere saber qué pasa con la inflación, no tiene que mandar los chicos de la Cámpora y a Morena o a los supermercados, los tiene que mandar al Banco Central y que le pregunte a Marcó del Pont qué hizo con la emisión monetaria.
Ahora, cuando está en el gobierno, habla de la inflación multicausal, que la culpa de los supermercados, de los grupos concentrados. Eso es un tipo que es casta. Te digo otro tipo recontra casta. Señor Leandro Santoro. Sí. Señor Leandro Santoro dice, bueno, en realidad cuando hubo que recrudecer los controles de capitales. Entonces él dice que entendía que la medida era una medida antipática, pero era lo único que se podía hacer. No era lo único que podías hacer. Podrías, por ejemplo, haber liberalizado el mercado cambiario y desaparecen los problemas de brecha y de restricción externa. Ah, no, bueno, pero entonces te dicen, no, bueno, entonces el problema es que genera inflación. Es falso, vos no generas inflación por eso. En realidad lo que genera la inflación es la emisión monetaria. ¿Querés terminar el problema con la inflación? Deja de emitir. Ahora, para dejar de emitir tenés que dejar de tener déficit fiscal. No, pará. Tenés que dejar de tener déficit fiscal. Ah, pero para hacer eso tenés que ajustar. Ah, no, la de ellos no. Entonces, digo, el ajuste se lo cargas a la gente. ¿Querés una muestra de casta? A ver. La payasada que se votó en el Congreso donde Juntos por el Cargo y el ala moderada del Frente de Chorros, ¿sí? ¿Qué hicieron? ¿Qué votaron? Votaron en contra de la gente. A ver, dijeron... ¿En qué momento? ¿Cuándo? Cuando fue el acuerdo del financiamiento. El FMI, el acuerdo. Claro, el acuerdo... A ver, hay que ser muy torpe conceptualmente para no saber que cuando vos determinás el financiamiento del otro lado, tienen que estar los números fiscales. ¿Me comprendés? Y... Por ejemplo, ¿por qué nosotros desde La Libertad Avanza votamos en contra? Votamos en contra justamente porque sabíamos que eso iba a implicar un ajuste. Además, implicaba más deuda, porque de hecho, ¿sí? Incrementaron la deuda más de 9.000 millones de dólares. Entonces digo, vamos, ¿me comprendés? Sin embargo, ¿qué era la característica de ese programa que se votó? Sí, igual era... Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Estamos en la puerta del default. Pará, es mentira. ¿Cómo que mentira? Es mentira, Lucas. No, porque eso es creerle a la casta te miente. O sea, vos podrías haberlo evitado. Pará, no, déjame preguntarte, sin acuerdo con el fondo, no se podía negociar con el fondo, entramos en default. Pará. Vos podrías haber hecho otro acuerdo que significaba, por ejemplo, bajar el gasto público. Es decir, la única forma de corregir el déficit fiscal, los chorros de los políticos te dicen que es solamente subiendo impuestos. No, mentira, no es subiendo impuestos, es bajando el gasto la mejor manera de hacerlo. Entonces, digo, no te dejes mentir por los políticos ladrones argentinos. Había otra alternativa y era bajar el gasto. O sea, yo que digo, hay que pagar la deuda, hay que cumplir con el fondo, pero el ajuste lo tenía que hacer la basura de la política. Y no el sector privado. ¿Y qué hizo la basura de la política? Sobrereaccionó el ajuste en el sector privado. ¿Para qué? Para que el gasto público, además, en términos reales, creciera. ¿Y sabés quiénes impulsaron bien eso desde los de Juntos por el Cargo? No deberías tener duda. ¿Quiénes? Los gobernadores, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el señor Gerardo Morales, porque es plata para él. Quieren que venga la plata. Claro, o el señor Horacio Rodríguez Larreta. ¿Para qué? Para recibir más dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron al cadalso a todos los argentinos. Déjame preguntarte algo. Mirá qué oposición tenés. O sea, cuando es la de ellos, eso es casta. Están atornillados. No, bueno, por eso la de... Mira, yo siempre digo este ejemplo, ¿no? Prepárate lo de Bullrich. Perdón, digamos, siempre vos tenés que recordar esto. Mirá, Al Capone, por culpa de una regulación estúpida, lo terminaron... ¿cómo es? Tildando por ejemplo, de traficante, de asesino. Ahora, hizo de todo, ¿no? ¿Y por qué fue preso? Por no pagar impuestos. Porque la de la casta no se toca. Ese es el punto. Sos un genio. Preguntale, Sofía. Sí, ahora vos ya te vas a postular a presidente. Si llegás a ganar, vas a tener que negociar con los demás, los políticos. Bien ahí. A ver, no, es que... Vas a tener que hablar ahí. Pero no es que la forma es distinta. Mi planteo es moral. O sea, a ver, más allá de toda la discusión del Banco Central, el primer punto de la discusión es de índole moral. Es decir, la pregunta es, ¿vos estás a favor de robar? No. Bueno, ok. Yo tampoco. No, tampoco. A ver, algunos de los muchachos que están acá están a favor del robo. Algunos por ahí sí, hay que estar escondidos, pero no. Entonces, nadie está a favor del robo. Totalmente. Ok, bueno. Ahora, vos pasaste la caricatura de MacPato. MacPato, sí. Entonces, tío Rico. El tío Rico. Bueno, ahora, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Cuando vos te diste cuenta que metiste ese oro ahí, el falsificado. Sí, cuando sumaste cosas... ¿Es un robo? ¿Es una estafa? Y en verdad sí. Bueno, ¿y quién hace eso? ¿Quién puede hacer esa réplica tal cual? El Banco Central. Y además, fíjate esto, ¿y a quién financia?
a las basuras de los políticos, ¿sí? No solo eso, en los últimos 2 años financiaron 11 puntos del PBI, es decir, que la casta política le robó a los argentinos de bien, ¿sí? A un ritmo de 5,5 puntos del PBI por año. En realidad, digamos, no está distribuido así, fue 7 y pico y 3 y pico, pero... A ver, a lo que quiero que veas es que es una estafa. ¿Y sabes quién es el primero que se beneficia? El primero que recibe el dinero. ¿Y quién es el que lo recibe primero? Los ladrones de los políticos. No, y aparte fíjate esto, porque esto también lo quiero señalar. Aquellos economistas que dicen, no, bueno, la propuesta de Milei implica un gran ajustazo. Ah, ¿y vos qué querés? ¿Arreglarlo con emisión monetaria? ¿El desequilibrio fiscal? A ver, manga de burros, se llama principio de clasificación efectiva de los instrumentos de mercado. Escúchame. Pará, que lo hizo Hicks. Entonces, la política monetaria para mantener a raya los precios. Digamos, el problema presupuestario es un problema del fisco que se arregla nivelando los gastos con los ingresos. Y te voy a decir más. Si vos te faltara la guita en tu casa, ¿qué haces? Y trato de laburar más. Bien, o uso la tarjeta de crédito. bueno, ¿sabes qué dicen los políticos? No, porque eso es endeudarte, o sea que lo vas a tener que pagar después. Bueno, está bien, está bien. Si lo pagas vos no hay ningún problema. Si se lo querés pagar a otro es una cuestión inmoral. No. Pero fíjate esto, que esto es lo interesante, porque en el fondo lo que vos tenés es que te estafaron emitiendo 11 puntos del PBI. Y los que se benefician son los políticos. Entonces te dicen... Si vos tenés un problema fiscal, tenés que arreglar el problema fiscal. Si vos tenés un problema de rigidez en el mercado laboral, no se arregla con política monetaria, digamos, o sea, generando distorsiones de precios, digamos, en la escala nominal de la economía para, digamos, falsear el nivel de desempleo. O sea, eso es lo que no entienden. Vamos a temas más. No, pero esto es grave. Esto es grave, porque hay tipos que diciendo, ay, no, pero perdemos la política monetaria para financiar al fisco. Justamente lo que no quiero hacer es eso, porque eso es estafar a la gente. Ya sabemos qué quieres hacer con los políticos. Perdón que me pongo como, digamos que me apasione no quiero tanto. que te suba la presión este Viernes Santo. No, pero viste, o sea, ¿sabés qué es lo más feo de todo esto? Sí. Que todos estos que te proponen el Banco Central, y que el Banco Central haga esto, y que el Banco Central haga lo otro, y que haga lo otro, ¿sí? Que haga todas esas cosas. El Banco Central, ¿sabés en qué termina? En una tremenda oleada de emisión monetaria. Metiste un chirolita, me dicen en la producción. No, bueno, porque digo, o sea, sí, porque son chirolitas del poder. A ver, de vuelta, ¿a quién beneficia esta estafa de financiar el déficit fiscal? A los políticos, o sea, son funcionales a los políticos chorros. Es decir, cuando te dicen, no, bueno, pero te quedás sin el control de la tasa de interés. A ver, ¿Moreno era bueno? ¿Controlando precios? Era tremendo, era horrible, ¿no? Sí, bueno, fíjate esto, es peor que Moreno eso, porque la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes sobre los bienes futuros. Es decir, que el que quiere controlar la tasa de interés no solo quiere controlar los precios presentes, sino que además quiere controlar los precios futuros. Escúchame, quiero saber más de tu gobierno. No, pero yo me quiero matar de la risa, digo, con la cantidad de barbaridades que dicen quiero que con Sofi exploremos más tu gobierno. Quiero que primero mires esto de Patricia Bullrich a ver qué pensás. Dale play. Soy zurda. ¿Qué cosa podés golpear? ¿Sí? Para mí es una sorpresa que Patricia Bullrich sea zurda. Ahí está toda la casta festejando un chiste que Patricia Bullrich es zurda. ¿Estarías en un gobierno con ella? Si sos presidente, ¿la llevarías a tu gobierno, a Bullrich? Absolutamente. Si ella no es candidata, la sumarías. ¿Te gusta el macrismo a ella? Una de las cosas que dije es, yo no puedo tener nada en común con Juntos por el Cambio. Sí. Porque para mí Juntos por el Cambio es kirchnerismo de buenos modales. O sea, no son distintos. Sí, lo tengo claro. O sea, conceptualmente no son distintos. Pero o sea, vos lo escuchás hablar a Larreta, no difiere de Kicillof salvo en los modales. Es decir, los dos recitan keynesianismo, le gusta la obra pública, le gusta la presencia del Estado. ¿Sí? A vos todo eso... Bueno, digamos, bien no nos ha ido, ¿no? O sea, desde que tenemos, tenés razón. Digamos, o sea, no va bastante mal con el Estado. ¿Por qué sigue Patricia? Bien, porque una de las cosas que, a diferencia... Yo la verdad que me parece lamentable, digamos, el comentario de Cornejo demostrando poco conocimiento de teoría política. O sea, yo creo que hay que separar entre colectivistas, ¿sí? Y los que defienden las ideas de la libertad, la república, el individualismo, ¿sí? Como concepto. Entonces, ¿qué quedaría de un lado? Obviamente quedarían los kirchneristas, quedaría la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista,
quedaría la coalición cívica, que es de más de izquierda todavía que el caso de la coalición cívica, que la Unión Cívica Radical, y quedarían las palomitas tibias del PRO, llámese los Larreta, las palomitas Vidal y Santilis de la vida. Ahora, ¿sí? ¿te puedo interrumpir? Dame un minuto, please. Eso sería el ala colectivista. Del otro lado, ¿qué estaríamos? Estaríamos los liberales, los libertarios, es decir, estaríamos, por ejemplo, digamos, el peronismo republicano, el peronismo federal, el Ya te entendí. Y a Patricia la metés ahí adentro. Los halcones, claro. Los halcones. Y a Macri también, esa es mi pregunta. Porque Obvio, dijiste digamos, que- si Macri pero quiere él no es venir casta. pero si Macri quiere venir a la Libertad Avanza, lo recibimos con los brazos abiertos, igual que a Bullrich y a todos los Pero, halcones. ¿por qué Mauricio Macri no es casta? A ver, primero, Según tu definición de casta, ¿no? fíjate que Perdón. yo lo que estoy haciendo es, en este momento estoy ordenando en términos El mapa de político. alineación ideológica. Entonces, y la realidad es que Macri, la mayor parte de su vida fue empresario. Eso te gusta a vos, O sea, como no viene con de lo la cual, política. digamos, o sea, claro, no es como algunos parásitos que toda su vida vivieron de la política. Entiendo dónde vas y te... Hay tipos que tienen el will virgen. Sí, claro. Nunca mandaron un currículum nada más. No, claro, o sea, y te dicen, no, hay uno que te dice, no, porque yo tengo vocación. ¿Qué vocación? Te la pasaste toda tu Hay vida algo- viviendo de la teta del Estado. Hay algo que nunca te escuché Inútil. hablar, por ahí es un error mío, que es el tema de la inseguridad. ¿Qué harías vos con el tema de la inseguridad? Viste que ahora hay todo un movimiento afuera de que la gente se quiere armar. ¿Estás a favor que la gente se arme, por ejemplo? Ahí, digamos, yo tengo una posición desde mi visión de liberal libertario. En realidad es de la posición de los liberales, o sea, digamos, sea más o menos. Pero vos fíjate, una de las cosas que vos te marca la evidencia empírica, ¿qué es lo que hizo que naciera este área de la economía que se llama Law and Economics o Derecho y Economía o el análisis económico del derecho? En Nueva York estaban aplicando todo lo que acá llamamos como la doctrina Zaffaroni. O sea, Zaffaroni no inventó nada, hizo las mismas estupideces que estaban haciendo en Nueva York en los 60. Entonces estaba Gary Becker, que había salido de la Universidad de Chicago, estaba dando clase en Columbia, o sea, en New York. Y entonces cuando dice, no, pará, esto no puede terminar bien, esto va a terminar mal. ¿Por qué va a terminar mal? Porque si vos le bajás el costo esperado al delincuente, el beneficio de la actividad que pasa sube. Ahí me perdí. ¿Qué es el costo esperado del delincuente? Y suponete, cuando no sé, te aplican el 2x1, entonces la pena. Ah, si reducís la que pena. vos- Está bien, está bien. Bueno, La abreviación ok, de la pena. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos le bajás el costo esperado al delito, el beneficio de delinquir como es más grande. Mayor, claro. ¿Y vos qué crees que pasa con una actividad cuando tiene más beneficios? Sube. Y sube. Bueno, lo que pasa en Argentina, toda esta lógica Zaffaroni y demás de poner a la víctima, digamos, en el lugar de victimario y viceversa, digo, trastocar todo. ¿Y a dónde vas con todo esto que estás diciendo? ¿Qué harías? Por ejemplo, una de las cosas y que funciona en Estados Unidos se ve con claridad, o sea, en los lugares donde la gente anda calzada, la delincuencia es menor. O sea, vos estás a favor que la gente se arme, digamos. Sí, ¿por qué no? O sea, el mercado de armas lo liberarías. Sí. Pero a ver, ¿cuál sería el problema? O sea, porque Me da un poco de miedo a mí, mirando una sociedad con todo el mundo calzado en la calle. Está bien, pero a ver. Más como estamos terminando todos los tiros. No, bueno, no, o sea, yo creo que es distinto. No, va a haber perfecto, menos yo tiros. te respeto, pero- La evidencia empírica dice además que hay menos tiros y que hay menos delitos. Y te voy a explicar por qué. Porque en realidad, ¿sabes qué? Vos, que sos un tipo honesto, no andás con las armas. Vos, Sofía, no andarías con las armas. Ninguno quizás no andaría con las armas. Pero ¿sabés qué? Los delincuentes, la regulación no les importa, van calzado igual. ¿Y sabés cuál es la diferencia? Que cuando te enfrenta a vos, el costo esperado de que vos no tengas armas es vos le mucho metas más un- baja. Pero Entonces, ¿a cuánto estás de eso de que un padre tenga miedo por la seguridad de sus hijos, se calce, viene un ladrón, empiezan a los tiros, muere un hijo de un tiro? bueno, entonces que no la tenga. Si le tiene miedo, que no la tenga. Es decir, si vos le tenés miedo, ¿por qué le tenés que prohibir a él y a él y a él que la quieren tener? O sea, ¿quién somos para estar prohibiéndole qué quiere tener, digamos, o cómo elige cuidarse? Y la seguridad por mano propia cada vez se ve más en Argentina y me preocupa. ¿Pero por qué hay seguridad por mano propia? Porque la Porque justicia, la justicia no funciona y el Estado no hace nada. funciona. Está claro. Porque vos estás... Ahí ya no vas a poder vos intervenir. No, Ahí es un tercer poder que va a costar. No, bueno, está bien, digamos, la justicia tendrá su lógica. O sea, para mí, yo claramente voy a respetar a la justicia. Bien. Pero casos como los de Nueva York, por ejemplo, en el subte de la vez pasada, eso es lo que por ahí preocupa un poco, lo que da miedo a la sociedad. Pero, a ver, eso si vos querés es
¿Cómo lo controlás? ¿Cómo lo regulás? No, hay cosas que, digamos, o sea, vos no las vas a poder controlar. Vos, digamos, lo que tienen que entender es que no se puede controlar la acción humana. Es decir, cuando querés controlar la acción humana, generás daño. Entonces, en ese sentido, vos, ¿me comprendés? Es decir, el mercado de armas lo tenés que liberar. ¿Sabés qué? Los segmentos o la parte de los estados que tienen libre portación de armas, hay menos seguridad, menos inseguridad. hay menos inseguridad. Eso por un lado. Ahora, y es más, no me lo preguntaste y yo te lo voy a contestar. Y al mismo tiempo yo estoy en contra de la pena de muerte. ¿Estás en contra de la pena de muerte? Obvio. Había un candidato que tenía un plan hace poco, uno colorado, que quería, no lo vamos a nombrar, que quería legislar la pena de muerte. ¿Vos no estás a favor? Yo estoy en contra totalmente de la pena de muerte. No me cierra eso. Porque es mi... No, ¿cómo? Te debería cerrar, porque es mi mismo argumento... Pero ahí vas a decir que es un costo menos. Yo te digo que te ahorrás plata de la cárcel. No, ahora te voy a explicar. ¿Qué pasa, digamos, desde el punto de vista... Porque ¿cómo son? Primero, mis argumentos de qué índole son. Siempre son filosóficos, ¿sí? Morales. Yo, como liberal, ¿qué digo? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. O sea, la definición de Alberto Venegas Lynch hijo. Bien. Ok. En ese, por ejemplo, con esa argumentación, por ejemplo, yo estoy en contra del aborto, ¿sí? Y en ese mismo contexto estoy en contra de la pena de muerte. Porque te metes sobre la... Porque te metes sobre la vida. Y después, o sea, hay un problema de índole moral. O sea, un problema de índole moral, primero. Y el otro problema, ¿sí? ¿Qué dice la evidencia empírica? Que cuando vos tenés un estado, comparás contra otros que tienen pena de muerte, el resultado no varía. O sea, no... Y entonces, ¿qué hicieron? Se pusieron a ver aquellos estados que primero no tenían pena de muerte y después la tienen. ¿Y qué pasa? Los jueces, que eran duros originalmente, cuando llega el momento de aplicar la pena de muerte se vuelven más laxos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La evidencia empírica no es buena. No es buena, no generas nada. Te hago última pregunta, queda un minuto de programa, lo tenés que responder en un minuto y nos despedimos. 10 de diciembre de 2023, asumís la presidencia, abrís la puerta del primer piso de la Casa de Gobierno, entrás, te sentás ahí, mirás para adelante, está el escritorio grande ese que hay. ¿Qué pensás? ¿Y qué arrancás? Arranco con la reforma del Estado, a echar el gasto público, arranco con la reforma tributaria, ¿sí? Flexibilización laboral hacia adelante, apertura de la economía y arranco con la reforma monetaria y bancaria que termine con la existencia del Banco Central, que es el mecanismo por el cual los políticos ladrones le roban a los argentinos. Y que los economistas cómplices por eso defienden el Banco Central. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y no les gusta la reforma monetaria y bancaria? ¿No les gusta? Mejor que no les guste. ¿Saben por qué? Porque voy a llamar a un referéndum, voy a llamar a una consulta popular. ¿Sí? ¿Y saben qué? Cuando el 75% de los argentinos, ¿sí?, les diga que no quieren la moneda de los políticos ladrones... ¿Para el referéndum para qué va a ser? ¿Para que mantengan o no el peso? Claro, para hacer la reforma monetaria. O sea, ¿vas a llamar un referéndum, una consulta popular es decir, para si poner o no si la el casta dólar? política quiere seguir robándole a la gente con la moneda... Eso lo dijiste una vez, es fuerte lo que estás adelantando acá. Sí, pero sí, ya lo había dicho, pero digo, o sea, lo reitero. Primicia de Casi Patriotas, no importa, hacete el boludo. Claro, Primicia de... Claro, o sea, si no me lo dejan pasar, voy a una consulta popular. Me encantaría que hagan eso. Me encantaría, porque ahí la sociedad les terminaría mostrando la basura que son los políticos de la casta. ¿Vas a cumplir todo lo que estás prometiendo? Mirá que vas a quedar en la historia como el farsante más grande de la humanidad. Si ¿sabes qué? Te traje este libro de regalo, que es mi más reciente libro. Camino Libertario, muchas gracias. Y te cuento algo. La parte 3, ¿sabes qué tiene la parte 3? Todos mis discursos. Bueno. Políticos. Queda como documento esto. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué hice eso? ¿Por qué? Para que la gente pueda chequear que lo que estoy haciendo hoy, las cosas que diga hoy, porque yo digo, hoy me estás viendo institucionalmente. O sea, por ejemplo, yo que dije en la campaña, un poco, no voy a cobrar mi sueldo. Filmámelo y nos despedimos como filmámelo. ¿Sí? No voy a cobrar mi sueldo. ¿Tenés ya tu ministro de Economía? Sí, obvio. ¿Tenés el nombre? No lo vas a decir. Obvio. ¿Ministro de Educación tenés ya también? Para mí, ¿vos tendrías un ministerio que no tiene escuelas? ¿Cómo un ministerio que no tiene escuelas? Claro. ¿De quién depende la educación? La educación depende de las provincias. ¿No vas a tener Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación sería un ministerio sin escuela. Estás a punto de decir que vas a cerrar el Ministerio de Educación y se va a armar un quilombo terrible, Javier. No, digo, o sea, lo que dijo es, y decime qué escuelas, digamos, maneja. O sea, desarmarías el Ministerio de Educación. Le daría otro formato.
Le daría otro formato. Si no tiene escuelas, si la educación, digamos, está en manos de las provincias. Pero hay universidades. Estoy plasmado, estoy atónito. Centros de adoctrinamiento. Bueno, gracias, Javi, por haber estado acá, de verdad. Gracias. Te hago puñito. Gracias, Sofi. No A pudimos usted. meter nada de todo lo que había preparado, pero es así. Siempre queda para el próximo viernes. El próximo viernes metemos más. Tenemos la Esos picada problemas que van a vamos a- seguir. Gracias, Javier. Acuérdense, Gracias. como le decimos siempre, que patriotas son aquellos que están en nuestros billetes y que le dan el nombre a nuestras calles. ¿A dónde se lo digo? ¿Acá o allá? No como nuestros políticos, nos dejan cambiar de cámara, que se quedan con nuestros billetes y nos dejan en la calle. Chau, hasta la semana que viene. Gracias.